siempre se pensaba que la mujer es una sola y no es así. Y que hay otras mujeres cuya violencia de la cual no se habla. Y por eso hemos hecho esta segunda parte. Entonces tengo aquí a Verónica Ferrari, que va a hablar sobre violencia y mujeres lesbianas. Verónica estudió lingüística en la Universidad de San Marcos y actualmente está llevando la maestría de género y desarrollo en esta misma universidad. Fue presidenta del Movimiento Homosexual de Lima, escribió por más de 2 años columnas de opinión en Diario 16, ha publicado un cuento para niñas y niños llamado Camila tiene 2 mamás, es comunicadora y activista lesbiana feminista a tiempo completo. Tenemos también aquí a Milenka Peña, que va a hablar sobre violencia y las mujeres trans. Milenka es activista trans, sobreviviente de la violencia ella misma, y es activista de la red trans, trabaja en Vitarte, promotora de salud. En verdad, ¿quién no fue sobreviviente de algún tipo de violencia? En Vitarte y es promotora de salud desde hace mucho tiempo. Tengo a Miriam Abanto, miembro de la red Transsex Perú, red de trabajadoras sexuales, que nos va a hablar sobre la violencia y las trabajadoras sexuales. Miriam pertenece a la red Transsex Perú y además es representante de las trabajadoras sexuales ante la CONAMUSA, la Comisión Nacional Multisectorial en Salud del Ministerio de Salud. Y finalmente Azucel Paredes, que va a hablar sobre la violencia y el acoso en la política. Ella es abogada sanmarquina, también activista lesbiana, funcionaria pública y actualmente es asesora del Ministerio del Interior. Entonces, para comenzar, dejo con ustedes a Verónica Ferrari. Vamos a presentar un panorama de la situación de las lesbianas en el Perú. En general siempre estamos en las mesas de violencias invisibles o violencias otras, ¿no? Es casi parte de nuestra constitución como identidad política. Bueno, primero presentarles la problemática, ¿no? Evidentemente, una de las problemáticas más fuertes que tenemos es la invisibilización, es decir, que las lesbianas prácticamente no aparecen en las políticas públicas, primero, o sea, de parte del Estado, y en la sociedad en su conjunto, a no ser que destaquen por algún tema, por ejemplo, la política, ¿no? O algún tema, no sé, algún tipo de crimen, como si conocerán lo de Valencia Mesa o lo de Bracamonte. En esos momentos nosotras somos muy visibles, ¿no? En general se genera un discurso de las lesbianas ligados a la violencia, a la muerte, al estigma. ¿Quién me ha escuchado esta historia de la lesbiana violenta, ¿no? Justamente esa imagen de Valencia Mesa con sus pistolas es emblemática de cómo se construye un estereotipo sobre las lesbianas, ¿no? O las lesbianas perversas, ¿no? Que son asesinas. Y evidentemente una problemática que cruza todas las violencias que nosotros vivimos es la heteronormatividad, que es la obligación que todas las mujeres, y todos los hombres también, pero sobre todo las mujeres, porque son las que pierden más con esto, tenemos, ¿no? De ser mujeres heterosexuales. Desde muy pequeñas se nos obliga a todas a ser heterosexuales y la posibilidad de la homosexualidad o del lesbianismo es fuertemente sancionada. Es reprobada desde muy pequeñas, ¿no? Porque evidentemente a nosotras se nos construye en el género femenino y se nos colocan todos los roles que el género femenino tiene, que es la delicadeza, la sumisión, ese tipo de características que ninguna mujer en su sano juicio escogería. Entonces la heteronormatividad evidentemente cruza toda nuestra vida, colocándonos en una situación de vulnerabilidad y de precariedad.
Y esta heteronormatividad decide cómo se piensa sobre nosotras, no solamente en la sociedad, sino también en el Estado, y cómo el Estado se relaciona con nosotras. Por ejemplo, cuando el Estado no hace nada por las mujeres lesbianas, o hace muy poquito, es porque no quiere a las mujeres lesbianas, quiere que las mujeres sean heterosexuales. Y esa también es una forma de violencia. La violencia no solamente es una acción contra una persona, sino también la omisión. Y es una violencia institucionalizada, ¿no? Si tú no apareces en las políticas públicas o apareces poquito, evidentemente no vas a tener herramientas para poder sobrevivir a una sociedad que te obliga a estar bajo la heteronorma. También las mujeres lesbianas sufren, como evidentemente las mujeres heterosexuales, violencia sexual. Todos creo que hemos escuchado ya esta categoría de la cultura de la violación, ¿no es cierto? Prácticamente todas somos constituidas dentro de la cultura de la violación. Y eso se ve desde el momento en que tenemos miedo de salir de nuestras casas. Y desde el momento en que cogemos ropa determinada para salir, para que no nos hagan nada. O desde el momento en que mapeamos las calles. O desde el momento en que le pedimos a alguien que nos acompañe. Eso es estar inscritas en la cultura de la violación. Y todas las mujeres estamos inscritas en esta cultura, desde muy pequeñitas, ¿no? Desde muy pequeñas sabemos que nos van a acosar, que nos van a perseguir, que se nos van a pegar, sobre todo hombres, en general el 99% hombres, y ya tenemos nuestras estrategias, ¿no? En general nosotras andamos prácticamente con un kit, ¿no? Con un kit de emergencia frente a estos temas. Evidentemente la violencia sexual en las lesbianas no es algo que esté registrado. No hay estadísticas sobre el tema, no tenemos data sobre esto, pero sabemos que existe. Sabemos que existe por testimonios. En general a las mujeres les resulta muy difícil denunciar la violencia sexual y les resulta mucho más difícil aún a las mujeres que están doblemente vulnerabilizadas por ser mujeres y por ser lesbianas. Y evidentemente la violencia que se ejerce sobre las mujeres lesbianas se llama violencia correctiva, que pretende convertir a las lesbianas en heterosexuales, ¿no? Entonces, en la mujer ideal que la sociedad prescribe. Y evidentemente eso también nos hace preguntarnos qué es lo que nos hace a nosotras mujeres, ¿no? Si se cree que la violencia sexual va a convertir a las lesbianas en heterosexuales, entonces es la violencia sexual la que nos convierte a todas en mujeres, ¿no? Y luego evidentemente también hay violencia física, golpes, violencia verbal, insultos, burlas constantes, acoso en los colegios, violencia psicológica, amenazas, justamente dentro de la familia, por ejemplo, se nos chantajea y se nos amenaza constantemente para ser lesbianas, para tener novios, para ser madres, para casarnos, etc. Y si no nos insertamos en estas normativas violentas que vienen desde la familia también y desde la sociedad y desde el Estado, ¿no? Tres instituciones que marcan nuestras vidas, se nos expulsa del hogar. Bueno, el último informe de la situación de las lesbianas, gays, trans, bisexuales señalaba que había 25 casos de violencia contra lesbianas, denuncias, ¿no? Evidentemente esta es una cifra sumamente baja, considerando que primero las lesbianas no denuncian la violencia porque no hay dónde denunciarla, ¿no? Si vamos a una comisaría hay temor de revictimización, hay mucho miedo de que se sepa que somos lesbianas y también tenemos la idea, que no es una idea falsa, de que va a haber impunidad si nosotras denunciamos. O sea, son tres características que hacen que nosotras no podamos denunciar, como también muchas mujeres heterosexuales, ¿no? La violencia. Bueno, el último informe señaló que habían 25 casos de violencia contra lesbianas en el 2015, me parece. 10 ocurrieron en el hogar, 15 en el espacio público, 5 de las víctimas fueron adolescentes. Evidentemente las lesbianas más pequeñas tienen más problemas para vivir la violencia, para denunciarla, menos herramientas. Pero si yo me pregunto, por ejemplo, al año, 365 días, ¿cuántas veces he recibido violencia?
imagino que serán unas 100, ¿no? En las calles si salgo con mi novia. Así que evidentemente la cifra es sumamente baja, ¿no? Cualquier lesbiana podría decir que tiene aproximadamente 50 experiencias de violencia, por decir lo menos, al año. Ya, hay algunos casos emblemáticos, o sea, que se convirtieron en procesos judiciales, como es el caso de Pilar Fachín, donde hubo una tentativa de feminicidio con ella. Su cuñado, el hermano de su novia, la agarró a machetazos y casi muere, ¿no? Se hizo todo lo posible para que este caso se convierta en un caso de feminicidio y de crimen de odio, ¿no? Que es algo que una legislación que no se pudo aprobar el gobierno pasado y que en este tal vez tampoco se pueda aprobar. Es lo más probable. Bueno, Pilar Fachín sobrevivió. El otro caso emblemático que tenemos es el de Taz Montenegro. Ella recibía violencia de su hermana la golpeaba, la humillaba todo el tiempo y ella la denunció. El juzgado de familia sentenció que su hermana tenía que pasar por algún tipo de rehabilitación psicológica, que el Estado le iba a proteger, y una indemnización. Ahora la relación, según Taz, está mejor, pero tuvo que hacer eso, tuvo que denunciar para poder estar mejor en su casa. Y el siguiente caso es el de Antonella. Antonella denunció a su mamá por la violencia que vivía y su padrastro también. Era golpeada, era asfixiada, y insultada, etcétera, porque era lesbiana, ¿no? Y era una lesbiana masculina, justamente las lesbianas más reprobadas por la familia. Ella es la que está en el medio de la foto, la que tiene el gorrito, justo en la marcha de Ni Una Menos, donde también está Milenka. Y bueno, ella, su proceso lo está llevando Pronsex, sigue adelante, pero justamente como vemos, estas violencias vienen, sobre todo, en su mayoría, dentro de la familia, ¿no? Que son los espacios que se supone deben protegerte, deben comprenderte, deben amarte, y imagino que a cualquier persona le resulta muy difícil denunciar a su familia, ¿no? Tenemos un discurso familiarista que hace que las mujeres, sobre todo, soporten mucha violencia dentro del hogar, ¿no? Que es muy difícil que rompan lazos familiares, por ejemplo, por la violencia, ¿no? Y que crean que en algún momento esa situación va a cambiar. El tema de los lazos sanguíneos es un impedimento, se podría decir, y todo el discurso de la familia heterosexual nuclear es para salir de este círculo de la violencia también. Algunos aportes que han hecho las organizaciones lésbicas para cambiar un poco la situación o mejorarla es, por ejemplo, los aportes que se hacen para las políticas públicas. Aquí la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima y las Lesbianas Independientes Feministas Socialistas, el 2014, elaboraron un protocolo de salud sexual y reproductiva para las mujeres lesbianas, que yo sepa no se ha implementado. Y esta era una propuesta para que dentro de los protocolos de atención, primero no se heteronormara a las personas que se van a atender, ¿no? Que no se crea que todas las mujeres que van a atenderse a los servicios de salud, sobre todo los ginecológicos, son mujeres heterosexuales, ¿no? Y segundo, atender algunas enfermedades específicas que podrían darse en las relaciones, en las mujeres lesbianas y sus relaciones sexuales, ¿no? Otro aporte, aparte evidentemente de todas las campañas de visibilización y de todo el activismo que se hace en las calles y de todos los talleres y de todos los conversatorios y todo lo que organizan las lesbianas, está los aportes que se hacen para las políticas públicas, y este es otro aporte de las compañeras también de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas, que intenta incorporarse a las políticas públicas, ¿no?
donde se analiza la heteronormatividad y por qué las lesbianas no están en estas políticas, ¿no? Otro aporte que hicieron también la articulación de lesbianas es generar esta mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer para promover los derechos de las lesbianas. La mesa funciona desde hace 2 años, me parece, o más, pero recién se institucionalizó el 2016 y ahora hace poco se institucionalizó también la mesa GTBI, con otra ministra. Y esta es también una resolución del Ministerio de la Mujer para implementar una guía de atención en los centros de emergencia mujer para personas LGTBI, que en general los centros de emergencia mujer no destacan por atender a personas como nosotras. Todavía no se sabe, no hay data. Seguramente ya va a salir la data de la atención de los centros de emergencia mujer sobre este tema y cuántas lesbianas habrán ido a atenderse, cuántas personas trans a pedir asesoría o a denunciar algo. Aunque como esto no es muy público, en general las personas LGTBI siguen creyendo que no tienen herramientas para protegerse. Y evidentemente el hecho de vivir violencia dentro de la familia hace que muchos adolescentes LGTBI vivan en situación de precariedad fuera de sus hogares y en las calles, o de casa en casa, viviendo peligros. En el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer, que es de 2015-2021, se nombra a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en un objetivo estratégico, que es cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género y que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad, prácticamente a todas las mujeres y sobre todo a las mujeres que tienen variables de condicionantes de discriminación y de vulneración, como son, seguramente ya las han mencionado antes, las compañeras que estuvieron en la primera mesa, niñas, adolescentes, mujeres afroperuanas, indígenas, mestizas, mujeres con discapacidad, con VIH, en situación de prostitución, privadas de libertad, etc. Bueno, en general estos planes se quedan en planes, ¿no? No suelen hacerse muy efectivos. Y para terminar, nosotras en general también hacemos actividades de visibilización en las calles y todos los años hacemos la Marcha de las Rebeldías Lésbicas, que es una gironeada. Al comienzo fue una gironeada por el Jirón de la Unión, pero luego se convirtió en una marcha desde el parque que está al frente de la SUNAT hasta Plaza Martín, ¿no? En esta ocasión no nos dejaron entrar hasta por el Jirón de la Unión, pero igual nos metimos. Y este sábado 26 es la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, así que están todas invitadas, todas las lesbianas y bisexuales de acá, que deben ser, si somos 60, unas 10, están invitadas a participar y a seguir luchando por visibilizar estos temas, por cambiar la sociedad que tenemos, por dejar el género atrás, por no seguir la heteronorma y por vivir vidas más saludables. Gracias. Yo quería resaltar simplemente que la mala atención de salud y el no acceso a la salud también es violencia. Y en la comunidad lésbica esto es bien grave, porque cuando uno llega al servicio de salud, lo primero que le preguntan son, digamos, cosas que corresponderían a una mujer heterosexual. Entonces eso se asume que todas las personas, mujeres que van a atenderse son heterosexuales, y eso tendría que cambiar y tendría que haber protocolos específicos para tratar a las mujeres lesbianas. Muy bien, ahora los dejo con Milenka. Bueno, veo escuchando todo este tipo de violencia contra la mujer, pero también existe el tipo de mujer trans, mujer transgénero,
Y al escuchar a Verónica, viendo su data, realmente es algo lamentable, y la cual yo también tengo, más que mi testimonio, tengo muchos testimonios que contar de los espacios públicos, privados, desde mi infancia, y voy a contarlo de poco a poco y resumido, como también lo he contado esto en un teatro. Nunca tuve una infancia feliz, una niñez feliz, nunca tuve una pubertad feliz ni una juventud feliz. Fui de padres muy conservadores, desde ahí viene el tipo de violencia contra la familia o familiar, como se le suele llamar. Fui de mi familia, de parte de mis hermanos también, recibí maltrato psicológico, físico, más que nada de mi padre, porque cuando le dije a la edad de 16 años que yo entonces era un proceso en mi vida, dije yo era gay, para mi familia fue como si le hubiese tirado un balde de agua a cada uno de ellos. Y la primera violencia psicológica que recibí de parte de mi padre fue que me dijo, prefiero verte muerto antes que tener un hijo cabro o un hijo maricón. Hay veces las palabras duelen más que un golpe, pero eso me decía más fuerte. Por parte de mis hermanos recibí el maltrato durante 2 años, físico y psicológico. No había ni un solo día que no recibiera un palo, un puñete o una patada. Pero así fui creciendo, me fui haciendo más fuerte por parte de familia. Iba creciendo y dije, no, esto no puede pasar. Ejercí el trabajo sexual de los 13 años, también se recibe violencia por parte del policía serenazgo. Bueno, hasta aquellos tiempos que digamos, no era mucho serenazgo porque recién se formaba, pero más era la policía, la PNP en esos tiempos. Vi cómo mis amigas, hasta incluida yo, éramos correteadas, abusadas, ultrajadas sexualmente, entonces no había tanta programación sobre el tema del VIH. Había los homofóbicos, que muchas de mis amigas he visto que han sido, ¿cómo se llama?, desfiguradas con ácido en la cara en aquellos tiempos. Como he visto amigas morir en mis brazos con VIH cuando no había en aquellos tiempos tratamiento. Y así me fui empoderando más del tema desde que yo pisé a la calle. Entonces me metí a las charlas de capacitaciones. Entonces en ese tiempo era con la musa del Fondo Mundial, por intermedio de un amigo gay. Me dice, Jeffrey, ¿no quieres ir a una charla de capacitación? Y me fui empoderando cada vez más y más, y yo dije que eso tenía que parar. Me enfrentaba ante la policía, ante el serenazgo, en mi comunidad, por defender a muchas de mis compañeras trans, porque a mí sí me duele ver tantas compañeras como son violentadas hoy en día, hasta el día de hoy, como son discriminadas, estigmatizadas, tanto en sus hogares como en espacios públicos y privados. Me duele y repudio la violencia contra todo tipo de personas. Me duele hasta el día de hoy, siendo trabajadora, promotora del Estado del Minsa, hasta el día de hoy somos discriminadas. Y más me duele que hoy en día una compañera muera por VIH, habiendo todo, tratamiento gratuito, y que el Estado no haga nada por apoyar a esa persona. Me indigna. Último, tenía un caso de una compañera que he visto cómo se estaba muriendo pidiendo ayuda, y que encima la echaron dentro de un hospital, le echaron a la calle.
la botaron estando en una cama. Me indigna, hay veces, la impotencia de ir y bofetear, pero no es bueno. Pero más me indigna que esa compañera hasta el día de hoy sigue en un hospital y no le consiguen un albergue. Y esa chica lucha por su vida, porque los doctores le dieron ya poco tiempo de vida, pero hasta el día de hoy sigue viviendo. Y que el hospital no haga nada. Y bueno, voy a contar el testimonio por el tipo de violencia que yo viví. Me costaba decir violencia, porque entonces yo lo llamaba, fui víctima, decía yo así, o un accidente. Me costaba decirlo, tuve intento de asesinato, de muerte, de tortura. Me costaba decirlo, pero era una violencia. Fue un proceso largo y doloroso. En el 2007, que trabajando como promotor de salud, me atacaron 5 sujetos que hasta el día de hoy no pude identificarlos, pero sí estando la policía, no hizo nada por detener este horrendo intento de asesinato, ni siquiera decirlo ataque, porque ellos sí hicieron mufa de lo que me hacían, se burlaban de lo que me hacían. Me cortaron 5 sujetos, fue un 27 de octubre de 2007, que ejercía el trabajo como promotor de salud, dando charlas de sensibilización a mi comunidad, más que nada a mi comunidad trans, dándole charlas de derechos humanos, cómo defenderse ante el maltrato de la policía de Serenazgo. Y de un momento a otro me fue atacada por 5 sujetos, que era una transfobia, que me patearon, me cortaron la cara. No sé si muchos de ustedes recordarán, pero es duro decirlo, que estuve en coma casi un mes. Hasta ahí recibí violencia, cuando me llevaron hacia el hospital de emergencia. Recibí violencia por parte del personal de salud, porque cuando me dijeron, vinieron mis familiares y dijeron que ellos no me iban a limpiar, le dijeron a mi madre, señora, póngase los guantes y limpie a su hijo, que nosotros no lo vamos a hacer. Eso es una violencia, más que física, fue psicológica para mi familia y para mí. Porque una madre no le importa decir, a una madre no hay hijo malo, no hay hija puta, no hay hijo maricón, no hay hijo ratero. Y mi madre lo hizo. Recibí violencia en la misma comisaría, en la comisaría, cuando hice mi denuncia, por el simple hecho de ser una persona trans. Recibí violencia en el Poder Judicial, cuando en aquellos tiempos estaba mi abogada antes, mi abogada Susel Paredes, que la tengo acá a mi costado, al lado izquierdo, cuando el mismo juez no me quiso dar la mano. Acá tengo testigos, recibí violencia por parte de ellos. Pero así, eso no me hacía menos, sino me hacía más fuerte. Y sé que eso no me iba a tumbar. Recibo violencia hasta el día de hoy por parte de los transportes públicos. Cuando quiero tomar un micro o una combi para irme a un lado, lo primero que hacen es que se paran, te miran y se burlan. Te dicen maricón, cabro, salado. Y eso es violencia. Hasta el día de hoy recibo violencia en el Ministerio de Salud, en mi propio trabajo, por parte de los compañeros. Pero eso no me hace ni más ni menos, porque hasta el día de hoy sigo luchando por un derecho, hasta el día que yo quiera ser nombrada ahí
como una mujer trans. Entré como promotora en un voluntariado en el 2007 con una movilidad o digamos una propina de 300 soles. Hasta el día de hoy, poco a poco sigo avanzando con la lucha y mis compañeras y compañeros ya tenemos un contrato. Y no me importa a mí, porque sigo luchando, aunque a mí me digan que soy la mala o el cabro, el maricón, como nos llaman en la sociedad. Ya sigo luchando por un contrato y ya lo logré, pero también recibo violencia psicológica por parte de ellos. Y ahora no sigo, y sigo luchando por un nombramiento. Y no voy a parar hasta que toda mi comunidad sea nombrada en un puesto del Estado, en un espacio público, porque también tenemos derechos. Y eso a mí no me va a milanar. Sigo luchando por todas esas chicas trans, más que nada en el cono oeste donde yo vivo, que es olvidada. Porque sí veo violencia contra la mujer. Veo que Lima está muy sensibilizada. Y me encantaría que acá he escuchado Manuela Ramos, una ONG o una organización que es bastante grande y muy reconocida, que haga estos tipos de campañas a sitios olvidados. Así como un día yo vine acá por intermedio de Hanna Villaizán, invitada, conocí a Jimena Salazar en esa universidad, aprendí muchas cosas, las cuales yo no sabía, pero aprendí y me fortaleció esto bastante para transmitir a mi comunidad que nosotros no estamos solas y que sí podemos seguir luchando por algo que realmente queramos. Y hasta el día de hoy sigo luchando. Y compañeros, compañeras, y me indigna, hay veces yo veo, y como comenté antes en el break que teníamos, cuando yo veo la televisión, veo mujeres, entre comillas, las suelen llamar heterosexuales, veo y dicen, cuando muere su esposo, y dicen, él es el sustento de mi familia, o muere el hijo mayor, cuando la mujer es separada, mi hijo es el sustento de mi familia, y una como mujer, ¿qué? ¿Qué sabemos hacer? ¿Por qué depender de un hombre? ¿Por qué depender del marido? ¿Por qué depender del hijo? Y una como mujer que, ¿para qué servimos? No lo quiero decir, ¿saben para qué? Abrir las piernas, nada más. Entonces, hagamos una mea culpa. Nosotras también tenemos derecho y podemos salir adelante sin necesidad de un hombre al lado. Yo le digo a mi hermana, el día que Dios quiera, si tu marido un día muere y salgas, o lo mataron a tu marido, le digo, y tú me digas, él es de mi familia, yo voy a salir, te voy a sacar, dejarle el pelo, porque tú qué sabes hacer, le digo así de frente, no sabes trabajar, no sabes tener dos manos, entonces no hagas dar vergüenza a una mujer más. Tú como mujer valórate. Nosotros como mujeres valorémonos como persona, como mujer, como ama de casa, como madre. Por eso, compañeros y compañeras, no quiero contar más de lo debido, porque yo mi vida todavía voy a seguir luchando por defender algo que es justo. Y 6 veces, cuando me dice un psicólogo, olvida, me dice a mí, olvida lo que te pasó. Eso no es de un psicólogo, que a mí me diga olvida, porque esto nunca se olvida. Más bien debo recordarlo 1000 veces y 1000 veces más, para saber que otra vez no debo pasar por ese sitio, no debo hacer lo que nunca debía hacerlo. Es mentira que un psicólogo te diga olvídalo, olvida, porque no se olvida. Hay veces como no, las palabras duelen más que un golpe, esa es una gran verdad, pero para eso uno tiene que ponerse fuerte. Y así como les digo, siguiendo con mi historia,
sobreviví a todo este horrendo ataque y hasta el día de hoy sigo luchando por toda mi comunidad. Y como le dije a mi familia, pase lo que me pase con el juicio que sigo haciendo, si a mí me callarán, pero mi familia va a seguir luchando por el derecho de mi comunidad trans y por toda la comunidad LGB, porque a mí ni muerto me calla. Eso es todo, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Milena. Si hay algo que es muy importante, creo yo, es la indignación. La indignación es algo que mueve. Entonces, sigámonos indignando y síguete indignando, Milenka, porque con eso logramos un montón de cosas. Voy a dejarle la palabra a Miriam ahora, que nos va a hablar sobre la situación de las trabajadoras. ¿Cómo? ¿Por atrás? ¿Por adelante? Todo bueno. Buenas noches a todos. Soy trabajadora sexual. La organización a la que pertenezco es la Red Traser. A nivel nacional somos 10 organizaciones que en este momento estamos organizadas, ¿no? Porque en nuestro país el trabajo sexual no es penalizado, pero tampoco tenemos un marco legal que nos ayude a que la policía, a que Serenazgo, a que la misma sociedad, ¿no? Ejerza violencia contra nosotros. La policía, por ejemplo, cuando hay batidas, ¿qué hace? Nos lleva a la comisaría, no nos puede tener toda la noche. No hemos cometido ningún delito, ser trabajadora sexual no es delito, ¿sí? Algunos te piden dinero, otros te violan. El serenazgo es igual, o te viola, te pide dinero y te deja tirada por ahí, ¿sí? La violencia contra nosotras las trabajadoras sexuales es fuerte. Somos las que sacamos adelante a nuestros hijos, ¿sí? Es un trabajo como un carpintero, como una enfermera, porque nosotros decidimos por decisión propia ser trabajadoras sexuales, ¿sí? Porque nos ayuda el trabajo sexual a poder tener una mejor calidad de vida a nuestros hijos en cuestión económica, ¿sí? No sé por qué la sociedad la vagina es la vagina, compañera. Hay muchos que lo usan de una forma terrible y no les dicen nada. Y porque nosotros cobramos un servicio, nuestra vagina es nuestra herramienta de trabajo simplemente, ¿sí? No vendemos el cuerpo, porque a mí no me falta un ojo, no me falta un pie, no me falta nada. Simplemente damos un servicio. Somos violentadas por nuestras parejas. Muchas de nosotras somos violentadas por nuestras parejas, psicológicamente. Ajá. La familia, que sabe que hacemos el trabajo sexual, que vive de nuestro trabajo, y sin embargo somos violentadas, insultadas, ¿sí? La PU, Ministerio de Salud, cuando vamos a hacer un MP, atención médica periódica, porque también soy promotora de salud, 14 años promotora de salud. Los profesionales de la salud te maltratan, te discriminan. ¿Cuándo piensas salir de esto? ¿Cuándo por aquí? ¿Y a qué le importa? Yo vivo de esto. Yo no le hago daño a nadie. Me voy a hacer un control médico porque porque yo tengo que hacer un control médico por mi propio bienestar, que no es obligación, ¿ok? Pero yo quiero sentirme bien, yo quiero saber que estoy bien, ¿sí? Porque recuerden, como les he dicho, mi vagina es mi herramienta de trabajo, ¿sí? Somos violentadas por el Estado, la policía, que nos debe proteger. Nos violan, nos piden coimas, ¿sí? En los centros de trabajo, también los dueños, somos violentadas por los dueños, ¿sí? Los famosos proxenetas, ¿no? La sociedad misma
¿cómo te digo? Mucho estigma hacia el trabajo sexual. Hay compañeras entre nosotras mismas, es increíble, somos violentadas nosotras mismas, las mismas trabajadoras sexuales, ¿no? La Red Tracé Perú, ¿qué está haciendo? Enseñar a nuestras compañeras que el trabajo, la reivindicación del trabajo sexual, que mientras que nosotros nos asumamos como trabajadoras sexuales, no tenemos por qué tener vergüenza, porque gracias a ese trabajo salimos adelante, ¿sí? Estamos presentando una ley al Congreso para la legalización del trabajo sexual. También estamos dentro de la CGTP para la significación del trabajo sexual, ¿sí? Porque como les digo, tenemos derechos como cualquier otro trabajador, ¿sí? Pero la violencia para nosotras es fuerte. Y sobre todo, la violencia del Estado, que es el que más, ¿cómo le digo?, nos ataca, nos persigue, ¿sí? Nos cobran, porque cree que ganamos mucho dinero, entonces estas son las minitas de oro, ¿sí? Eso es todo, compañeros. Muchas gracias, Miriam, y creo que sí, es momento de tener una ley de trabajo sexual, la ley que está vigente, que es una ley más o menos desde los años 50, una ley de los años 50 que regula el trabajo sexual, pero tiene tantos vacíos que finalmente permite la violencia, permite la persecución de la clandestinidad, y no les da ningún derecho, ¿no? Entonces, en realidad esa ley de los años 50 donde se considera la prostitución como una necesidad para los hombres, porque así está, hay que cambiar. Es que la sociedad nos ha tomado como objeto, no como personas de derecho. Y somos personas de derecho, ¿sí? Bueno, ahora la dejo a Susel. Gracias. Bueno, me toca hablar sobre el acoso político hacia las mujeres. Y voy a dar algunos ejemplos que se ha producido en Lima, en el Perú, y bueno, el último contra Hillary. Entonces, pero uno que yo viví muy cerca fue el acoso político brutal que vivió la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien le hicieron la vida imposible desde el día que juramentó. Yo me acuerdo que ella juramentó un 3 de enero y al día siguiente salió Fabiola Morales, que era congresista todavía en ese entonces, diciendo, bueno, ya ganó, ahora la tendremos que revocar. Recién había jurado el día anterior. Y ahí empezó toda una campaña de acoso político contra Susana Villarán y la bautizan como Lady Vaga, como una mujer que no trabajaba, y la verdad es que si hay pocas personas que he visto trabajar tanto como ella y entregar yo llegamos en taxi a la municipalidad y ella y yo salimos en taxi de la municipalidad y la verdad es que el acoso político contra ella fue brutal, encarnizado, organizado, orquestado, y la castigaron, creo, no solamente por ser mujer, sino por lo que representaba ella en ese momento. Ella en ese momento representó el regreso de la izquierda al gobierno de la ciudad de Lima. Ella representó el hecho de poder hablar de una serie de temas nuevamente en la municipalidad de Lima. Y eso no se lo podían perdonar. No le podían perdonar tampoco que fuera una mujer divorciada, a pesar de que ella es una mujer católica, creyente, practicante, pero era una mujer que había logrado llevar a una propuesta progresista nuevamente a la ciudad de Lima. No le perdonaron
que ella dijera públicamente que tenía una hija que tuvo problemas o tenía problemas con las drogas y que ella como madre estaría a su lado cada día de su vida, como lo estuvo hasta que murió. Y no le perdonaron que ella no mintiera, que dijera las cosas que pensara. No le perdonaron que hiciera una mesa de trabajo sexual donde por primera vez se sentaron los vecinos con las trabajadoras sexuales, trans, heterosexuales y todos, y me acuerdo todavía que con Mari Carmen Figueroa, una señora, una vecina se paró y le dijo: yo no voy a permitir que usted nos haga sentar aquí con una meretriz. Y se paró. Pero a la siguiente reunión volvió la señora, porque la mesa seguía, pues. Entonces la mesa iba a seguir con ellos sin ella. Al final, la mesa tenía 5 grupos, y yo creo que si para algo sirvió fue porque reconocieron que había una vecina que era trabajadora sexual. Se instaló el día 2 de julio, el Día de la Trabajadora Sexual. También estuvo... No funcionó como quisimos porque tuvimos mucha resistencia desde dentro del propio Consejo de Regidores también. Después se sacaron una mala norma que sancionaba el comercio, el trabajo sexual en la calle, sancionando a la trabajadora sexual. Ahora en Los Olivos están sancionando al cliente. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ocurren siempre errores en todas partes. Pero no le perdonaron que hablara de ese tema. Peor, cuando habló de la zona rosa, ya Castañeda le dijo: ponla pues en la calle donde vives. Entonces no le perdonaron que muchas cosas. Y le hicieron la vida imposible hasta el último día de trabajo. Y yo creo que luego, poco a poco vamos a entender que los grandes enemigos que ella tuvo fueron el desorden de la ciudad, porque logró cambiar el comercio mayorista de alimentos de una ciudad de 10 millones de habitantes, que estaba en unas condiciones imposibles de continuar, y que ahora hay un mercado mayorista en condiciones, digamos, dignas. No le perdonaron que iniciara una reforma del transporte que Castañeda no ha podido deshacer porque la gente no quiere que retroceda, porque es clamorosa la situación en la que vivimos. Ya no hay hora punta, todo el día es una maldita hora punta. Y ella se paró delante de las combis y les dijo: se acabó el sistema comisionista afiliador, donde hay rutas que se licitan, la tiene un fantasma, y ese fantasma llama a la gente y dice: tienes un ómnibus, ven, tú me pagas 200 soles diarios y tú ves cómo lo llenas. Entonces ese señor dueño de la combi le paga a su chofer 100 soles y él ve cómo paga, ¿no? Y al final terminamos todos en un sistema de transportes caóticos que tiene víctimas de accidentes de tránsito. No le perdonaron que hiciera la primera defensoría de víctimas de accidentes de tránsito, que pusiera los abogados gratis para las personas que eran víctimas de accidentes de tránsito. Y hasta ahora Susana tiene un montón de juicios que tiene que enfrentarlos ella y que tiene que verlos, y lo hizo porque enfrentó los grandes problemas de la ciudad. Otro ejemplo que tenemos cercano, hemos tenido, bueno, que puede ser discutible, pero yo creo que a Nadine Heredia no le perdonaron, no solamente que estuviera al lado de su marido, sino que, como cualquier pareja, interactuara con su marido. O sea, yo no entiendo que en una pareja no haya un nivel de relación donde las personas conversen. Pero como él conversaba y era un militar, entonces lo ridiculizaron hasta ponerse cosito. Claro que ella también hizo méritos y él también para que lo hiciera. Pero yo creo que en el caso de Nadine Heredia hubieron varios momentos en que sí se produjo un acoso político contra ella. Luego, bueno, a mí me dijeron el esposo de Patricia Juárez, fea y terca. Fue maravilloso porque como fue en plena
revocatoria lo utilicé en contra, ¿no? Y fea y terca, entonces se solidarizaron conmigo y lo único que me molestó fue que como mi mamá siempre desde chica me dice que me peine, me dijeron, ya ves, ¿por qué no te peinas? Y bueno, pero ¿cómo va a decir un adversario político, cómo te va a decir fea? O sea, tiene que tener algún argumento político, ¿no? Pero fea es una cosa que no puede ser. No, y más feo también, ¿eh? O sea, ¿con qué autoridad moral podía tener un debate político donde su argumento era que yo era fea? Me indigno, me indigno, me indigno. Bueno, y ahí hemos visto eso, como yo soy graciosa y ¿no? Me puedo reír de eso, ¿no? Pero es una bestialidad que un argumento político sea que tú eres fea. Además, a un hombre no es importante que le digas feo, porque mientras más feo, más hermoso. Pero a nosotras, si nos dicen feo, sí nos maltratan. Es violento que le diga a una mujer política fea. Bueno, creo que... Bueno, y después en las intervenciones pues me han dicho machona de mierda, machona maldita, ¿no? Pero ya al final no hacía, pero era una manera de rebelarse, era utilizar la palabra machona como insulto. Pero bueno, hay que cambiar, eso sabe más Verónica, ¿no? Transformar la palabra para convertirla en positivo. Entonces, luego hemos tenido el ejemplo cronológicamente en la campaña en Estados Unidos, a Hillary Clinton, que le dijo nasty woman, que es como desagradable, ¿no? Sucio, que es asquerosa. O sea, ¿cómo te va a decir un adversario político como argumento político eso? O sea, esos son los argumentos que convierten a la política y que hacen que un adversario esté cometiendo violencia y acoso político contra una mujer que está haciendo política. Entonces, que te diga asquerosa, o sea, no es posible que eso se utilice en un debate político, ¿no? O sea, terribles tiempos los que vienen, hay que agarrarnos de los brazos para enfrentar lo que viene porque va a ser atroz. Pero bueno, igual eso fue un caso de violencia y de acoso político en una campaña electoral que está bajo los ojos del mundo, ¿no? Y tampoco Hillary tampoco es un caramelito, ¿no? Pero porque es una persona que también tiene sus rechazos, ¿no? Pero no es un argumento político decir eso en un debate presidencial. Pero estamos viendo cómo se utilizan permanentemente esas palabras para descalificar a las mujeres como tales cuando no están utilizando argumentos políticos para desarrollar los debates, ¿no? Y bueno, lo último que ha pasado ya pues en la PEC, que a la vicepresidenta del Perú, un infeliz, un congresista, manda en su Twitter y dice cortesana todopoderosa. Y bueno, cortesana es una palabra que, ¿cómo hago con mi compañera trabajadora sexual aquí al lado? Que era una trabajadora sexual en esa época. En esa época, pero que no tenía el contenido de empoderamiento político que tiene actualmente. Ahora, ¿estamos? Entonces, ¿pero cómo le vas a decir a la vicepresidenta del país, cortesana todopoderosa, en un Twitter? Y después es tan guachapo este pobre infeliz que ha dicho, el asistente de mi jefe de prensa mandó el Twitter sin mi permiso. O sea, esto es ya... no puede ser. Creo que ante esta situación tenemos que ajustar los brazos y tener muy claro que en un debate político y en el ejercicio político
en los argumentos, la tolerancia es cero cuando estamos debatiendo ideas y propuestas políticas. Entonces tiene que enfrentarnos con ideas y con propuestas políticas. No nos pueden enfrentarnos diciendo vaga, asquerosa, fea, cortesana. O sea, eso no puede ocurrir y no es que ocurra en el Perú, porque he dado el ejemplo, claro, Trump es ya una monstruosidad, ¿no? Pero hay un montón como ese señor. Hay un montón como ese señor y tenemos que estar muy alertas, y nosotras, las mujeres que participamos en política, y las mujeres trans, y las trabajadoras sexuales, y las mujeres lesbianas y heterosexuales que estamos aquí, tenemos que hacer una causa común para exigir que cuando nosotras estamos argumentando ideas y propuestas, tenemos que exigir que nos contesten con ideas y propuestas. Gracias. Verónica tiene acá un anuncio que hacer que podría complementar lo que acaba de decir Susel. Mañana se presenta el proyecto de ley contra el acoso político a las mujeres en el Congreso. Y justo hace un par de semanas, me parece, se presentó la ley de identidad de género también en el Congreso. Entonces, se están tomando medidas, ¿no? Desde las organizaciones civiles, desde la comunidad trans, por ejemplo, para Las lesbianas técnicas. Bueno, y evidentemente el acoso político es una estrategia para que las mujeres hagan política, pues, ¿no? Para que no podamos colocar la perspectiva de las mujeres en espacios de decisión. Evidentemente se ha utilizado por mucho tiempo para que nosotras no estemos. Igual estamos, y se necesitan herramientas para protegernos, ¿no? Así que mañana se presenta esa ley. Hace poco se presentó la ley de identidad de género, el anteproyecto, está la ley del trabajo sexual, así que hay muchas cosas por luchar todavía, ¿no? Muy bien, sí, yo creo que tenemos que aprender también nosotras las mujeres a no juzgar a las políticas también con el físico, o gorda, fea, o tal o cual, ¿no? Y creo que tenemos que dar el ejemplo, así no nos guste esa persona, así no seamos de su partido o de sus ideas, tenemos que hablarle a la persona directamente y no por sus rasgos físicos, raciales o lo que sea. Y creo que sí se usa mucho con las mujeres el tema de la apariencia física para minorarlo, la menstruación o la histeria, o cosas de ese tipo para disminuir, digamos, su capacidad, y eso no se puede permitir de ninguna manera.